Lleva una imagen en la parte frontal ventral y en la parte dorsal trasera de una figura humana. Muestra una imagen muy tenue de un hombre crucificado, y el hombre crucificado nos llama a recordar la muerte y resurrección de Jesús. En lo profundo de una sala de servidores con clima controlado, una supercomputadora está procesando millones de puntos de datos de un solo objeto. Una tira de lino antiguo de 14 pies. Está buscando orden en el caos. De repente, el algoritmo se detiene. Detecta una señal. La IA ha identificado una señal simétrica repetitiva incrustada en la sábana santa de Turín. Esto no es una mancha, es una secuencia. Este descubrimiento ha obligado a los físicos a hacerse una pregunta que nunca pensaron que harían. ¿Es la reliquia religiosa más famosa del mundo, en realidad, un registro de un evento a nivel nuclear que la física no puede explicar legalmente todavía? No era pintura, eran datos. Durante años, la narrativa fue simple. Esta tela de 14 pies de largo era un engaño medieval. Una pintura ingeniosa hecha para engañar a las masas. Pero aquí está el detalle. Cuando la IA analizó las fibras caóticas del lino, se detuvo. Detectó una señal. Bajo la tenue y sobrecogedora imagen del hombre, la computadora encontró una simetría matemática repetitiva. Este es un patrón que ningún artista medieval podría haber creado. De hecho, ningún proceso natural conocido puede explicarlo. Básicamente, la IA encontró un fantasma digital atrapado en los hilos. Para entender por qué esto cambia el juego, hay que mirar los detalles. La imagen en la sábana es increíblemente superficial. Descansa solo en las microfibras más superiores de los hilos del lino. Estamos hablando de una profundidad de solo unos cientos de nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, un solo cabello humano tiene alrededor de 80.000 nanómetros de grosor. Esta imagen es más delgada que una burbuja de jabón. El color no se filtra en la tela como lo haría la pintura, el tinte o la tinta. Si se corta un hilo de forma transversal, el centro es blanco. La imagen se asienta arriba como una marca de quemadura. No hay pinceladas, no hay direccionalidad. Es más bien como si las fibras mismas hubieran sido químicamente alteradas por una ráfaga rápida de energía. La IA confirmó que la intensidad de la imagen corresponde perfectamente con la distancia entre la tela y el cuerpo. Cuanto más cerca estaba la tela de la piel, más oscura era la imagen. Cuanto más lejos, más clara. Es un mapa matemático perfecto. Se vuelve más increíble. La IA detectó leves simetrías repetitivas y proporciones en todo el cuerpo. Piénsalo como una armonía musical, pero para los ojos. La distancia entre los ojos, las proporciones de las manos, la curvatura de las costillas. Todas obedecían una estructura geométrica subyacente. Estos patrones fueron invisibles al ojo humano durante siglos, enterrados en el ruido visual del tejido de la tela, pero la IA los vio claramente. Esto sugiere que la imagen no fue creada por una mano humana tocando la tela. Un falsificador de la Edad Media habría necesitado ser un físico maestro, un matemático y un nanotecnólogo para lograrlo. Habría tenido que pintar con geometría invisible. La IA esencialmente demostró que la imagen se comporta menos como un dibujo y más como una proyección. Los científicos ahora se enfrentan a una realidad desconcertante. La reliquia más famosa del mundo podría ser una pieza de tecnología de información altamente avanzada, creada por un proceso que aún no entendemos. La IA no resolvió el debate de la fecha, simplemente lo volvió irrelevante. Porque incluso si esta tela es de la Edad Media, ¿cómo codificaron datos 3D en fibras de lino? Es como encontrar un código QR en una pintura del año 1400. Simplemente no debería estar allí. La IA ha revelado que la sábana no es solo una imagen. Es un documento que contiene datos verificados
que apenas ahora estamos desarrollando herramientas para leer. Pero va aún más profundo. La IA también analizó el ruido alrededor del cuerpo. En una falsificación, el fondo suele estar vacío o retocado. En la sábana, la IA descubrió que el fondo contiene silencio de datos. Significa que el proceso de imagen fue selectivo. Lo que sea que creó la imagen solo afectó la tela donde el cuerpo estaba presente, pero lo hizo con un nivel de colimación, lo que significa que los rayos de energía eran perfectamente paralelos, algo que solo podemos lograr hoy con láseres. Si apuntas una linterna a una pared, la luz se dispersa, se vuelve borrosa. La imagen de la sábana no es borrosa, es nítida como una navaja a nivel microscópico. Esto implica que la luz o energía que creó la imagen no se dispersó. Se movió en línea recta, desafiando la ley del inverso del cuadrado de la física. La IA marcó esto como una anomalía física. Así que estamos mirando una tela que parece haber capturado un momento en el que las leyes de la física se suspendieron temporalmente. La máquina no solo encontró un patrón, encontró un mapa hacia algo mucho más oscuro que desafía las leyes de la termodinámica. El mapa oculto en la quemadura. Así que, aquí está el asunto. Para comprender realmente por qué este descubrimiento de la IA está desconcertando a todos, hay que mirar la tecnología que existía antes. La sábana siempre ha estado llena de detalles extraños que simplemente no encajan. Volvamos a 1898. Un abogado llamado Secondo Pia toma la primera fotografía de la sábana. Está en su cuarto oscuro, revelando la placa de vidrio. Mira el negativo y casi se le cae. En el negativo, la tenue y borrosa imagen de la tela se convierte de repente en un retrato positivo perfectamente claro. La imagen en la tela era, en efecto, un negativo fotográfico siglos antes de que se inventara la fotografía. Ese solo detalle debería hacer que cualquiera se detenga a pensar. ¿Cómo pintas un negativo cuando el concepto de negativo aún no existe? Un artista medieval pinta lo que ve. No pintan los valores de luz invertidos de un rostro para que, 500 años después, una cámara revele la imagen real. Eso sería como escribir un libro en código binario en el año 1300. Pero eso solo fue el calentamiento. Avancemos hasta la década de 1970. Un equipo de científicos de la Academia de la Fuerza Aérea decidió pasar una foto de la sábana por un analizador de imágenes BP-8. Este no era un juguete, era un equipo utilizado por la NASA para mapear la topografía de la Luna y Marte. Convierte el brillo en altura. Si introduces una fotografía normal de una persona, incluso una realmente buena, en un BP-8, el resultado es un desastre. La nariz se hunde en el rostro, los ojos sobresalen, se ve distorsionado. Esto se debe a que, en una fotografía, la luz proviene del sol o de una lámpara, creando sombras que no tienen nada que ver con la profundidad. Una sombra bajo la nariz hace que la nariz se vea oscura, lo que la máquina interpreta como algo profundo. Pero cuando colocaron la imagen de la sábana en el BP-8, no se distorsionó. Creó un relieve 3D perfecto y sin deformaciones de una forma humana. Los científicos quedaron atónitos. La imagen contenía información tridimensional precisa. Las partes más oscuras estaban físicamente más cerca de la tela y las partes más claras estaban más lejos. Este es el rompecabezas que tiene a los científicos atrapados desde hace décadas. Una fecha medieval, pero con una tecnología aparentemente futurista, incrustada en la tela. Es una contradicción total. Y aquí es donde vuelve la IA. La IA no solo confirmó los resultados del VP8, los perfeccionó. La red neuronal eliminó el ruido del tejido de la tela y las marcas de quemaduras del incendio de 1532.
Lo que quedó fue un mapa topográfico de un cuerpo humano anatómicamente impecable. La parte más increíble es que los datos muestran que el cuerpo atraviesa la tela. Déjame explicar. La imagen es coherente con un concepto llamado proyección volumétrica. Es como si el cuerpo se hubiera vuelto radiante por una fracción de segundo, y esa radiación atravesó el lino, dejando una marca de quemadura que registró la distancia. La IA descubrió que esta marca es uniforme. No penetra las fibras. Se asienta arriba. Si un artista hubiera pintado esto, la pintura habría penetrado. Si un falsificador hubiera usado una estatua caliente, el calor habría quemado hacia abajo y hacia los lados. Pero esta imagen es precisa, vertical y de resolución increíblemente alta. El análisis de la IA sugiere que lo que formó esta imagen actuó en línea recta, ignorando por completo la gravedad. Además, la IA encontró algo relacionado con las monedas. Tal vez hayas escuchado esta teoría tan llamativa. Algunos investigadores afirmaron que había impresiones tenues de monedas romanas, específicamente leptones de Poncio Pilato, colocadas sobre los ojos. Durante años esto fue debatido. La IA analizó y mejoró el contraste de las zonas orbitarias y encontró distorsiones circulares que coinciden con el tamaño y la forma de estas monedas. Si esto es cierto, fecha la sábana con precisión entre el año 29 después de Cristo y el 36 después de Cristo. Un falsificador medieval no sabría colocar monedas raras del primer siglo sobre los ojos, ni podría pintarlas tan tenuemente que solo fueran visibles con mejoras informáticas del siglo XXI. La IA también analizó la sangre. Y atención, no es pintura, es sangre humana real, tipo AB. Pero lo extraño es el estado de la sangre. El análisis IA del espectro de color muestra que la sangre sigue rojiza. La sangre normalmente se vuelve marrón o negra con el tiempo debido a la oxidación. El hecho de que siga roja sugiere la presencia de altos niveles de bilirrubina, una sustancia química que produce el cuerpo bajo estrés físico extremo y tortura. Pero, aún más importante, la sangre estaba en la tela antes de que se formara la imagen. La IA puede ver que, debajo de las manchas de sangre, no hay imagen. Esto significa que la sangre se filtró primero y luego ocurrió el destello. Si fuera una pintura, el artista tendría que haber pintado la sangre primero y luego pintar la imagen negativa alrededor de la sangre sin superponerla. Eso es técnicamente imposible para una mano humana. La IA ha tomado, en efecto, la teoría de la pintura y la ha arrojado por la ventana. Simplemente no encaja con los datos. Estamos ante una tela que actúa más como una película fotográfica expuesta a un tipo de radiación que normalmente no encontramos en la naturaleza. Las resopla implicaciones son enormes. Si esto es una grabación de un evento, entonces algo le ocurrió físicamente a ese cuerpo que liberó una enorme cantidad de energía. La IA está viendo los restos de esa firma energética. La línea temporal estaba a punto de romperse, porque la tela ocultaba un parche secreto que engañó al mundo. ¿Por qué los libros de texto estaban equivocados? Todos pensaron que la historia terminó en 1988. Ese fue el año en que la ciencia supuestamente clavó una estaca en el corazón del misterio. 3 laboratorios distintos, Oxford, Zúrich y Arizona, usaron datación por radiocarbono en una muestra de la sábana. El proceso, llamado espectrometría de masas con acelerador, cuenta átomos individuales de carbono 14 para determinar la edad. Es increíblemente preciso. Los laboratorios dieron una fecha, entre 1260 y 1390 después de Cristo. Los titulares gritaron: «Falsificación, la sábana era medieval, fin del juego». Pero casi de inmediato, las cosas empezaron a complicarse, y eso es decir poco. La muestra que usaron era basura.
Los funcionarios cortaron un pequeño trozo de una sola esquina de la sábana para minimizar el daño. Pero piénsalo, durante siglos, esta tela fue sostenida por las esquinas para exhibiciones públicas. Miles de manos la tocaron. Estuvo expuesta al humo, velas y sudor. Más importante aún, la sábana sobrevivió a un incendio enorme en 1532. Un grupo de monjas reparó las zonas dañadas y cosió la sábana a una nueva tela de respaldo. Realizaron lo que se llama retejido invisible, una técnica tan hábil que no puedes distinguir el hilo nuevo del viejo a simple vista. Un químico llamado Raymond Rogers, que formaba parte del equipo original de investigación, decidió examinar los hilos sobrantes de esa muestra de 1988. Lo que encontró bajo el microscopio fue impactante. Las fibras del rincón muestreado eran químicamente diferentes del cuerpo principal de la sábana. Los hilos de la muestra estaban recubiertos con una goma vegetal e intertejidos con algodón. La sábana principal es lino puro. No hay algodón en el cuerpo principal. También encontró restos de un tinte usado para igualar el color de los hilos nuevos con los antiguos. Su conclusión fue explosiva. Los laboratorios no fecharon la sábana. Dataron un parche de reparación medieval. Es como probar la edad de la Gran Pirámide tomando una muestra de un vaso de Starbucks que un turista dejó en las escaleras. Claro que obtendrás una fecha moderna. Esto puso en duda todos los resultados y, recientemente, nueva tecnología ha intervenido para llenar el vacío. Los científicos han utilizado dispersión de rayos X de ángulo amplio para inspeccionar la degradación estructural de la celulosa del lino. A diferencia del carbono 14, este método no se ve afectado por suciedad o hilos nuevos. Observa cómo los átomos del lino se han descompuesto con el tiempo. Los resultados fueron impactantes. El nivel de deterioro en el lino de la sábana coincide con telas encontradas en Masada, Israel, que datan del año 55 al 74 después de Cristo. Otro estudio usó espectroscopía vibracional y llegó a la misma conclusión. La tela tiene aproximadamente 2000 años. Así que aquí es donde estamos. Tenemos una prueba de carbono 14 disputada, tomada de una esquina contaminada, que indica época medieval. Y tenemos múltiples pruebas nuevas y avanzadas que indican el siglo I. Pero la IA añade otra capa a esto. Cruzó datos de la sábana con otro artefacto, el sudario de Oviedo. Este es un lienzo más pequeño conservado en España, que se cree fue el paño usado para cubrir el rostro de Jesús inmediatamente después de la muerte, antes de ser envuelto en la sábana. El sudario tiene una historia documentada que se remonta al siglo VII, mucho antes de la supuesta fecha medieval de falsificación de la sábana. La IA comparó las manchas de sangre del sudario con las manchas de sangre de la sábana. La coincidencia fue perfecta. El tipo de sangre es el mismo. La forma de las manchas se alinea geométricamente si colocas el sudario sobre el rostro de la sábana. Esto implica que ambos lienzos cubrieron el mismo rostro en el mismo momento. Si el sudario es más antiguo que la Edad Media, entonces la sábana también debe serlo. Así que incluso si aún te aferras a la fecha medieval, te quedas con un problema mucho más grande. Tienes que explicar cómo un falsificador medieval, en algún castillo, logró crear una imagen a nanoescala con datos topográficos, 3D incrustados, que coinciden perfectamente con la desintegración atómica del lino antiguo y que se alinean perfectamente con otro paño oculto en España. Simplemente no es creíble. La teoría de la falsificación exige que el falsificador sea un viajero del tiempo, con un laboratorio láser y un título en patología forense. La IA evitó el lío político de la datación por carbono y fue directo a la física. Y la física nos dice que este objeto no se comporta como una pintura,
ni como un frotado. Se comporta como un testigo de un evento. Los científicos ahora estudian la sábana no como un icono religioso, sino como una escena del crimen. Y la evidencia que quedó atrás apunta a una causa de muerte, o mejor dicho, a la causa de la imagen. Una causa que es teóricamente imposible. Si no fue una pintura, algo convirtió ese cuerpo en un destello cegador de luz. Cuando la materia se convierte en luz, hemos descartado pintura, hemos descartado ácidos, hemos descartado un frote de calor. Así que, ¿qué queda? ¿Cómo creas una imagen negativa, superficial, codificada en 3D sobre lino sin destruir la tela? Resopla. Aquí es donde la ciencia empieza a volverse realmente extrema. Estamos entrando en el territorio de teorías salvajes. Pero recuerda, estas teorías están basadas en los datos duros que la IA acaba de revelar. La explicación científica principal ahora es algo llamado radiación ultravioleta al vacío. Investigadores de la ENEA en Italia pasaron años intentando replicar la imagen de la sábana. Bombardearon telas de lino con láseres extímeros. Descubrieron que un tipo muy específico de luz ultravioleta de onda corta podía colorear el lino exactamente igual que la sábana. Solo colorea la capa superior, aproximadamente 200 nanómetros de profundidad, sin quemar el resto. Pero aquí está el problema. Para obtener esa imagen en un lienzo del tamaño de un cuerpo humano, se necesitaría un estallido de radiación equivalente a 34 billones de vatios de luz UV al vacío. Para ponerlo en perspectiva, es más potencia que cualquier foco de búsqueda en la Tierra. Es comparable a un evento nuclear, pero sin calor. Es un pulso de energía más corto que 40.000 millonésimas de segundo. Si resopla el pulso hubiese durado más, la tela se habría vaporizado. Si hubiese sido más débil, la imagen no se habría formado. Tenía que ser perfecto. Así que aquí está la teoría extrema que apoyan los datos de la IA. El cuerpo en la sábana no simplemente se descompuso, se desmaterializó. Algunos físicos han propuesto la teoría del estado colapsado. Sugieren que el cuerpo sufrió un proceso en el que su masa se convirtió directamente en energía. La famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², nos dice que una pequeña cantidad de masa contiene una enorme cantidad de energía. Si los átomos de un cuerpo humano se transformaran o desintegraran repentinamente, liberarían un destello de radiación. La IA detectó que la imagen es ortográfica. Esto significa que la radiación se movió en línea recta, hacia arriba y hacia abajo, perpendicular a la gravedad. No se irradió en forma esférica. Esto sugiere un evento controlado. Imagínalo como un horizonte de sucesos, el punto sin retorno alrededor de un agujero negro. Pero en vez de gravedad, este fue un horizonte biológico. El cuerpo alcanzó un estado crítico y cambió de fase. Otra teoría que gana fuerza es la teoría de la descarga de corona. Esto implica una descarga electrostática masiva. Imagina el cuerpo cargado con millones de voltios de electricidad, creando una descarga de plasma que quemó el lino. La IA encontró patrones consistentes con descargas fractales de alto voltaje, conocidas como figuras de Lichtenberg, que suelen encontrarse tras impactos de rayos. Pero la teoría más desconcertante es la hipótesis de la cuarta dimensión. Algunos físicos teóricos observaron el mapeo 3D de la IA y sugirieron que la imagen parece como un objeto 3D empujado a través de un plano 2D. Si un objeto tridimensional pasa por un mundo bidimensional, deja una sección transversal, pero si un cuerpo se moviera hacia una dimensión superior, la liberación de energía podría dejar una sombra en nuestro mundo tridimensional, que, sobre una tela 2D, se vería como la imagen de la sábana. Suena a ciencia ficción,
pero la sábana es el único objeto en la Tierra que posee estas propiedades. Y atención, la IA no encontró señales de putrefacción. Normalmente, un cuerpo comienza a descomponerse tras 40 horas, liberando líquido y amoníaco que destruirían la imagen y pudrirían la tela. La sábana no muestra señales de esto. ¿Qué? Resopla, tal si apenas estamos arañando la superficie de una física que todavía no hemos descubierto. Déjame tu teoría en los comentarios. Y si quieres seguir explorando lo desconocido, dale like al video y suscríbete para más contenido como este.